Para nosotros los camboyanos, descendientes de la civilización Khmer, cada uno de los artefactos tiene un significado especial. Es un símbolo de protección. Son símbolos de unidad. Un símbolo de nuestra alma. El saqueo y el tráfico ilícito fueron la causa de que nuestra nación se rompiera. No creo que la gente sea consciente de que hubo tanta violencia, de que murieron personas por robar esas esculturas. Esto es más grave que los casos habituales. Una vez que estos artefactos desaparecen, lo hacen para siempre. Cuando hoy recorro un museo y veo esas estatuas, pienso que tienen detrás tanta historia que a la gente que las contempla no le gustaría. Hubo gente que perdió la vida, que perdió partes de su cuerpo a miembros de su familia intentando sacar esas esculturas. En muy poco tiempo, fueron víctimas de los especuladores de la guerra y de la codicia. Detrás había redes muy desarrolladas y las rutas de contrabando eran complicadas. Son investigaciones difíciles. El comercio ilícito de arte financia el crimen organizado y el extremismo violento. Amenazas de muerte, llamadas a las 3 de la mañana. La gente tiene familia, no se les pone en peligro. Todo esto pertenece a este templo, pero ahora está en Tailandia, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Teníamos miedo, pero por otro lado, deseas con todas tus fuerzas recuperar esa escultura y traerla a casa. Mi hija y mi culturista hablaron con dos sacerdotes que no se conocían entre sí. Les dijeron que en una vida anterior yo había sido Khmer y que lo que colecciono me había pertenecido en otro tiempo. En el año 1997, el señor Douglas Lackford me pidió que lo llevara a Banty Sray. Pero yo le dije, no, señor, es imposible. Me indicó que ya lo sabía y que pensaba contratar guardias. Fue muy insistente, muchísimo. Mi familia era pobre y yo había perdido a mi padre. Estaba muy asustado. Fuimos en helicóptero a Cocker con 6 personas. Pasamos mucho miedo caminando desde los arrozales hasta el templo, porque había minas terrestres. Él llevaba una cámara muy especial. Tenía un teleobjetivo para hacer fotos. Cuando veía aquellas preciosas esculturas, gritaba, «Mire, venga aquí». «Bien», y hacía la foto. Llevaba con él a gente como los Lindemann, que eran multimillonarios, o a Martin Lerner, entonces conservador del Museo Metropolitano de Arte. Y que Lackford, que sabía tanto de esos objetos, les enseñara aquello sería emocionante. Había un conservador británico, Simon Warrack, que había estado trabajando en el yacimiento de Cocker, en su día la capital del Imperio Khmer. Aquellas estatuas son muy características. Es el yacimiento del que procede esta hermosa pieza llamada Duryodhana. Él se fijó en 2 bloques de piedra que había en el suelo. Sobre esos bloques estaban los pies, pero el cuerpo no aparecía. Aquí es más o menos
donde estaban los pies cuando los vimos por primera vez. Y después excavaron esta zanja. En una biblioteca vio una foto de una estatua. Se fijó en la posición de las piernas y pensó, parece que esto podría encajar en uno de aquellos pedestales. Los alineó y dijo, sí, creo que encajan. Años más tarde, Eric Bourdonnot hizo un modelo por ordenador que demostraba que esa estatua, que en teoría pertenecía a una colección privada, correspondía a aquel pedestal. Sotheby's la puso en la portada del catálogo de una subasta de arte del sudeste asiático con un valor estimado de entre 2 y 3 millones de dólares. Entonces Camboya escribió a Sotheby's, no la vendan, hemos encontrado los pies. Esa estatua es propiedad de Camboya. Pocas horas antes de la subasta se suspendió. Las autoridades estadounidenses dijeron que pertenecía a Camboya, pero Sotheby's dijo, no, queremos venderla y estamos en nuestro derecho. Durante la investigación sobre su procedencia se pusieron en contacto con Emma Bunker, que era muy amiga de Douglas Lackford. Muchos de los correos electrónicos entre ellos eran muy reveladores. Quedó claro que él fue el primer propietario porque en aquel momento estaban tratando de ocultarlo. Y creo que eso lo convirtió en sospechoso. No sé de dónde sacaron que yo era el propietario de la pieza, pero primero déjeme confirmarle que yo no lo era. No tuve nada que ver con ella. Los papeles de Pandora son casi 12 millones de documentos financieros procedentes de paraísos fiscales que mostraban cómo personas adineradas y a veces también delincuentes ocultaban sus activos. Acabé trabajando en el caso Lackford y revisé todos los documentos que pude encontrar. Y vimos que era un tipo bastante interesante. ¿Dónde estaban las antigüedades y el dinero? Así que intentamos rastrear ambas cosas. Cuando veía una noticia sobre las fuerzas del orden o la delincuencia, pero en particular sobre los agentes federales, sabía que tenía que dedicarme a eso. Me decía, eso es lo que voy a hacer. Supe que un agente de nuestra oficina estaba recuperando piezas antiguas y lo busqué. Desde entonces no he mirado atrás. Ha sido toda una aventura. Al empezar a trabajar en un caso de antigüedades, lo abordamos desde dos aspectos. ¿Podemos demostrar que la pieza es ilegal? Y segundo, ¿podemos demostrar que alguien ha cometido un delito? ¿Se ha traficado a sabiendas con obras ilegales? Dos aspectos, la pieza en sí y si alguien ha infringido la ley. Sabía que Lackford era culpable. Quería comprobar hasta qué punto estaba involucrado y era culpable. En 2016, dirigí la operación Saqueo de la Península de Indochina, que fue la investigación sobre Douglas Lackford y su red. Si pretendes alegar que una antigüedad específica procede de un templo determinado, ¿quién puede saberlo mejor que la gente que está allí? Todo empieza por una pasión y curiosidad. Me llamo Tan Thanaren. Soy investigadora y trabajo en la investigación en Camboya. Me llamo Bradley Gordon y asesoro al Ministerio sobre la repatriación de antigüedades robadas. He conocido a muchos abogados en mi vida, pero él es todo un aventurero. Cuando entro en un museo, tengo la sensación de que tienen mi foto en algún sitio con una nota que dice «Brad Gordon, no lo dejen entrar». Es un encanto, una persona muy sensible. En 2012 entró en mi despacho diciendo, tenemos algo grande y muy importante para Camboya. Y le dije,
Venga, suéltalo. El Departamento de Justicia me dijo: estamos trabajando en un caso relacionado con Sotheby's. Conoces a Lackford, ¿verdad? Si piensas en Camboya y en el número de templos que saquearon estos tipos, en el número de lugares y de estatuas, es apabullante. Nos contrataron para descubrir la red de saqueos, localizar a los aldeanos, encontrar testigos. Al principio no sabía muy bien dónde encajaba Lackford en todo esto. Naren y yo recorrimos el país y entrevistamos a mucha gente. Al principio, cuando llegábamos a un sitio, no nos recibían muy bien. No entendían qué estábamos haciendo allí. ¿Intentábamos atrapar a alguien? ¿A algún contrabandista? Estaban aterrorizados, tenían miedo. Estaba convencida de que nos llevaría mucho tiempo componer el rompecabezas. ¿Recuerdas haber visto esta escultura? Si no lo recuerdas, quizás tu tío o tu abuela sepan algo. Tuvimos que trabajar con ellos, comer lo que comían ellos, sentarnos en el suelo a su lado, y después de todo eso decían: bueno, ahora recuerdo algo. Los saqueadores intentaban intimidarnos. Como cuando irrumpieron en el centro de conservación de Angkor. Parecía que estábamos en guerra. Nos dispararon cohetes B-40 desde allí. Había esculturas en el almacén y se las llevaron. Es muy duro hablar de esto. La razón por la que tenemos problemas de saqueo y tráfico ilícito es porque hay demanda. Los Khmeres creemos que el motivo por el que en Camboya se ha sufrido tanto es porque nuestros dioses fueron robados, desmembrados y destrozados. Transformas una roca en una obra de arte y además imprimes espiritualidad, un sentido de divinidad a ese trozo de roca. Son nuestros dioses, nuestros reyes, nuestros antepasados. No son simplemente estatuas. Cuando conocimos al antiguo saqueador, nos costó mucho que se abriera. Tigre Azul es extraordinario. Era un lugarteniente de confianza de León, el jefe de la banda. Al escucharle pensabas: este es uno de los líderes, sabe de lo que habla. Él nos ha ayudado muchísimo. En cuanto me enteré de las estatuas que se habían llevado de Prasat Krachap, supe que se trataba de un templo muy importante. Tigre Azul había estado allí y había participado en la extracción de las estatuas. Yo nací en el año del tigre. Trabajaba en los arrozales con mis padres. Me convertí en soldado del Khmer Rojo cuando tenía 11 años. Me llamaron, así que no pude seguir estudiando.
En mi opinión, tanto los hombres como las estatuas eran miserables. En aquella guerra interminable había que llevar armas. Viví la guerra durante más de 20 años, pero no tengo ninguna cicatriz. Gracias a mi madre, la mina no explotó cuando la pisé. El Khmer Rojo era un movimiento comunista. Comenzaron con la guerra de guerrillas a principios de los años 60. En los 60, el presidente Nixon y su secretario de Estado Kissinger bombardearon Camboya sin informar al Congreso. Camboya fue el lugar más bombardeado de la historia de la humanidad. Evidentemente, aquello desestabilizó al país. Los bombardeos reforzaron al Khmer Rojo, porque un gran número de campesinos se unió a ellos. Abril de 1975. Los soldados del Khmer Rojo se lanzan sobre la capital de Camboya. El pánico se extiende por las calles. El nuevo gobierno vacía la ciudad y traslada a la población al campo. Acabaron con todas las tradiciones e instituciones de la sociedad camboyana. Destruyeron familias, escuelas, el gobierno, el budismo, todo lo que querían erradicar. El Khmer Rojo torturó y asesinó a mucha gente, incluso a niños pequeños. A los adultos los dejaban morir de hambre. Los cadáveres estaban hinchados. Murió mucha gente, incluidos mis 2 hijos. Creo que se ha estimado que murieron entre 1 y 3 millones de personas, asesinadas de hambre o por enfermedades. Tras la caída del Khmer Rojo, a quienes habían trasladado y separado de sus familias, no sabían quién estaba vivo y quién no. No tenían ingresos. Era una lucha desesperada por sobrevivir. Y eso dio lugar a todo tipo de saqueos de objetos artísticos. En zonas de conflicto y crisis, es muy común que se produzca un colapso del orden social. Surgen oportunidades para los delincuentes, pero también para personas que no consideraríamos delincuentes de aprovecharse de la situación, quizá para alimentar a sus familias. En 2016, Lackford no era más que un punto en el radar, así que mi primera pregunta fue ¿de dónde sale este tipo? Lackford nació en la India británica y después pasó por un internado. Cuando tenía unos 20 años, se afincó en Bangkok y se enamoró de la cultura Khmer. Lackford tenía fama de frecuentar la élite de los museos, a la gente de la alta sociedad. Era un personaje muy conocido en Bangkok. Una noche estaba cenando con François Duhau de Verens, que era un decorador de interiores. François me enseñó un torso femenino de piedra que me impactó de tal manera que cambió mi vida. Quedé prendado. A partir de aquel momento no pude pensar en otra cosa que no fuera aquel maravilloso torso. Le fascinó y empezó a coleccionar antigüedades khmeres a un ritmo voraz. Uno de mis trabajos como periodista en Bangkok fue escribir un artículo sobre Douglas Lackford. Me enseñó su casa. Hasta el último rincón de aquella casa estaba lleno de objetos antiguos. Era como un museo, solo que esos objetos estaban en estanterías.
Era evidente que sentía un profundo afecto por ellos, quizá más que por las personas. Un adivino le había dicho que en una vida anterior había sido gemer y que por eso le encantaban aquellas estatuas gemeres. En público solía presentarse como un aventurero erudito. Era como una especie de referencia a aquellos tópicos coloniales del hombre europeo heroico que se adentraba en la selva y descubría ciudades perdidas, alguien que rescataba aquellas esculturas gemeres que se habían perdido en la selva. Douglas era el propietario de todo el edificio de apartamentos en el que vivía. Tenía una planta entera para él solo. Y allí había mucha seguridad. Me acerqué a la ventanilla del guardia de seguridad y había varios detrás de la verja, todos culturistas. Una de mis aficiones es ayudar a la Asociación Tailandesa de Culturismo. A principios de este año me eligieron presidente de Asia. Parece ser que su amor por el culturismo tailandés, según se cuenta, tenía más que ver con su estilo de vida, por así decirlo, que con el deporte. El caso es que vi algunas esculturas de la colección de Lackford en su casa. Una era la cabeza de una mujer de este tamaño. Lackford me contó que era Kate Moss, una supermodelo. Yo le dije, vaya, es preciosa. Deberías tener una escultura de ti mismo, ¿no crees? Y me respondió, gracias, claro que sí, quiero una. Durante mucho tiempo fue simplemente ese tipo de compañero de conversación extravagante y algo raro en las cenas. Tardaron mucho en darse cuenta de quién era aquel hombre. Cuando fui a entrevistar a algunos de los saqueadores, me contaron cómo habían conocido a Douglas Lackford. Y resulta que él tenía acceso directo a los saqueadores. Excavaban durante la noche. Antes de empezar a cavar, rezaban por su seguridad y por encontrar cuanto antes la estatua. Cuando era soldado y vivía en la selva, pasaba mucha hambre. El comandante nos obligaba a hacer cosas malas. ¿Cómo íbamos a negarnos? Si no obedecías, te mataban. Primero tenían que tumbarla, luego pedían perdón a la estatua por cortarle la cabeza. Envolvían la cabeza en una tela empapada en petróleo y le prendían fuego. Cuando se quemaba la tela, usaban hachas para romperla. Decían, mira, este brazo es demasiado grande, hay que cortarlo. Así que lo envolvían en tela, la quemaban y después lo cortaban limpiamente. Se lo llevaron todo, pero tardaron 2 o 3 días en sacar aquellas 11 estatuas. Aplaudieron cuando las encontraron. Luego hicieron una ceremonia ritual, bebieron vino y bailaron alegremente. Nos sentamos con Tigre Azul y le mostramos imágenes de objetos que estábamos buscando. Él y otro de los saqueadores identificaron algunas piezas de cuya salida del país habían sido directamente responsables, lo cual era extraordinario. Toda la entrevista fue increíble. El pavo real lo encontramos aquí. Había entre 20 y 30 personas en el grupo.
Entre todos consiguieron mover la estatua. Cuando la desplazaron un poco, pudieron colocar palos debajo para transportarla. Después lograron que se moviera un poco más. La ataron con una cuerda y siguieron poniendo palos para moverla de nuevo. Tenía los ojos como platos mientras hablábamos con ellos, porque ¿quién, qué, dónde, cuándo y cómo? ¿Vale? Eso es lo que se necesita para demostrar un delito. Y lo teníamos todo contado por personas que habían estado involucradas. La estatua de Skanda sobre un pavo real que se vendió por $1,5 millones, conseguí localizarla y que se devolviera a Camboya. Los camboyanos y la población local se alegraron mucho al recuperar esta obra, porque Skanda es nuestro dios del amor. Y es muy poderoso. Es una obra maestra única para Camboya. Y sigues buscando porque hay muchas más. Después de robar y sacar las esculturas del recinto de Koker, las llevaron hasta la frontera, a Tailandia, a Bangkok y a Lakfor. No pudieron sacarlas fácilmente, porque los soldados del Khmer Rojo seguían disparando y colocando minas. Tuvieron que negociar con el Khmer Rojo para que retiraran las minas, y les pagaron para poder atravesar su territorio. Así funcionaba. Transportarlas era un trabajo muy duro. Teníamos que cargarlas montaña arriba muy despacio, arrastrarlas, tirar de ellas, incluso subirlas con lianas. Yo era joven, pero sabía que aquello era un acto de traición. No solo eran cabezas, eran dioses. Aquellos hombres sabían que estaban vendiendo su alma a los extranjeros a cambio de lo que más necesitaban: comida, medicinas. La mayoría de los saqueadores nos contaron que les pagaban menos de $100 por una semana de trabajo para 15 personas. Está vendiendo estatuas por $1 millón o $1,5 millones cada una. Sabemos que intentó vender Shiva y Skanda por $25 millones. Tenía otra, la Durga, que va a volver a Vietnam y quiso venderla por 34 millones. Una vez me di cuenta de que Lakfor era un pez gordo, se convirtió en una figura central. ¿Quiénes son sus fuentes? Los saqueadores de Camboya. ¿A quién suministra? A numerosas entidades. Está vendiendo a museos, a galeristas y a coleccionistas privados. Cuando quieres darte cuenta, tienes un montón de nombres. Era cuestión de, vale, ¿ahora qué? Entre las numerosas personas que ayudaron y colaboraron con Douglas Lakfor, Emma Bunker es quizá la más importante. Emma Bunker fue de los principales cómplices de Douglas Lakfor. Como tenía vínculos con el Museo de Arte de Denver, Lakfor podía introducir piezas a través de un museo importante y hacer que Emma Bunker avalara la autenticidad de esas piezas para blanquearlas y revenderlas utilizando el nombre del Museo de Arte de Denver. Porque nadie iba a sospechar de una escultura que acaba de exponerse allí. La procedencia de varias piezas de Lakfor apuntan a un tal Ian Donaldson.
Algunas se habían redactado supuestamente después de la muerte de Ian Donaldson. Eran claramente cartas inventadas por Lackford. ¿No es el colmo del cinismo? Utilizas el nombre de tu amigo muerto e intentas falsificar su firma. Es bastante repugnante, ¿no? Hay una lista en Seguridad Nacional y en ella figura una docena de museos que tienen obras de Lackford. El Met está en Nueva York. Yo vivía en Nueva York, así que ese sería el siguiente. Hay indicios claros de saqueo, y eso es lo que buscábamos cuando examinamos las pruebas. Si una estatua se rompe en trozos más pequeños, es más fácil transportarla. También buscábamos restos de tierra, porque si algo ha estado a la intemperie, muestra signos de erosión. Hay seguridad en la entrada principal. ¿El sudeste asiático? Sí, es por allí. Aquí hay tantas piezas que tenemos documentadas que no sé ni por dónde empezar. Sobre esta figura femenina sin cabeza, hablamos con uno de los saqueadores en Camboya, que admitió haber participado en la sustracción de esta pieza y en su traslado a través de la frontera con Tailandia. Y en el informe sobre su estado se indica que había restos de tierra de enterramiento en ella. En el caso de este Avalokiteshvara de bronce, sabemos que llegó muy dañado, según los informes internos del Met. Tenemos fotos del original en el correo electrónico de Lackford que muestran la pieza en el estado en que fue encontrada. Es obvio que hay que devolver esta escultura, como tantas otras. Se han presentado pruebas al Met de que algunas de las piezas que tienen proceden de saqueos. De saqueos, sin más. Hay testimonios presenciales de quienes participaron en ellos. El Metropolitan no hacía más que decir: ¿dónde están las pruebas? Les pedimos los documentos de procedencia y nos decían: mirad nuestra página web. Pero ahí no hay casi nada. Hay registros de algunas obras en los que existen dos documentos de procedencia contradictorios para la misma pieza, en sus mismos registros. Aquí dicen dónde se obtuvo, y aquí hay una historia que contradice a la primera. Ignorar el problema me parece una falta de respeto. Danzar en el Met fue una forma de protesta silenciosa, cuyo objetivo era llamar la atención sobre el problema del saqueo de obras de arte y antigüedades. Tiene que pedir un permiso para hacer eso. No puede hacerlo en la galería. Lo siento. Y por favor, cálcese. No puede andar por aquí descalza. Esto es el Museo Metropolitano de Arte. Estoy más decepcionado que enfadado. Es el Met. ¿Qué estáis haciendo? Las entradas para la gala del Met cuestan $75.000 cada una. Y sé que Kim Kardashian posó al lado de un sarcófago egipcio de oro y lo confiscamos. Los museos británicos solían argumentar: si no hubiéramos salvado nosotros esto, quién sabe, todo se habría perdido. Lo cual quizás no es cierto, pero se convierte en una justificación para comerciar con objetos robados. Es cierto que estas cosas salieron de contrabando de Camboya y acabaron en otro lugar. Pero de no haber sido así, probablemente los Jemeres Rojos las habrían destruido.
Si no tengo mucho cuidado con mi bicicleta y siempre la dejo en la calle, y hay otro que siempre la guarda en casa, la suya estará en mejor estado. Pero ese no es un motivo para quedarme con su bicicleta. Investigar los objetos de los museos fue un poco más fácil. Los coleccionistas privados son otro mundo, una auténtica caja negra. Brad me envió una foto en la que se veían todas estas obras de arte gemeres en el salón de un multimillonario. ¿De dónde ha salido esto? Empezamos a investigar y encontramos el nombre de la calle, algunos detalles de la familia y anuncios inmobiliarios con fotos similares que coincidían. Y todo apuntaba a los Lindemann. Tenemos el Museo Metropolitano de Arte y a los Lindemann. En ambos casos, el número de piezas que tenían era mucho mayor de lo que pensábamos al principio. George Lindemann Sr. y su esposa Frida tenían montones de propiedades y empresas. Los saqueadores pusieron el foco sobre la familia Lindemann porque ellos nos habían hablado de piezas específicas. Así que fuimos a ver a Tigre Azul y le mostramos las imágenes. Sí, es esta. Es esta. No hay duda. Esta la cortaron. Aquí hay algunas marcas. Estoy seguro. Esa escultura estaba aquí, en este sitio. Era una estatua durmiente. ¿Cómo puede encontrar alguien la felicidad teniendo la cabeza de una escultura? Solamente una cabeza cortada en su salón. Deberían volver al lugar al que pertenecen, al lugar original. Buscamos todas las fotos que pudiera haber de otras propiedades. También en esta edición de 2021 de Architectural Digest, porque nos dimos cuenta de que era de Sloan Lindemann. Es un patio precioso con pedestales que están vacíos. Buscando en la página web de Peter Marino, el arquitecto que trabajó con los Lindemann, había una foto idéntica, pero en los pedestales había unas cabezas. Y eran unas cabezas gemeres muy hermosas. Tenemos la foto con las cabezas y el mismo patio sin cabezas que han eliminado con Photoshop. Para mí es sospechoso. Tenían una colección valorada en unos 35 millones de dólares. La gente que tiene tanto dinero quiere sentirse especial, tener algo exclusivo que no tenga nadie más. No estaban muy dispuestos a cooperar, pero al final teníamos que tomar una decisión y podíamos hacerlo por las buenas o por las malas. Lackford se sentía claramente intocable, y eso hace que uno se pregunte por qué pensaba eso. Era un hombre de ideas fijas y tenía muy buenos amigos en las altas esferas. Estaba protegido y no toleraba ninguna competencia. Recibí un correo electrónico de Douglas pidiéndome que nos viéramos en el Museo Nacional de Phnom Penh. Le habían concedido la ciudadanía camboyana. El viceprimer ministro de entonces le concedió un título porque había hecho muchas donaciones al museo. Vino el viceprimer ministro Sok Am, dio un discurso y me otorgó un título Khmer, un título real. Llegó, mintió a los camboyanos y alardeó de su dinero. Creo que los engañó.
Tenía a sus culturistas, sus abogados, a la familia Bunker, propiedades en Londres, museos en todo el mundo, todo lo que quería. Con los culturistas llegaron los guardaespaldas y tenían una reputación que asustaba a mucha gente. Su imaginación se ha desbocado. Demasiadas películas de Indiana Jones. Nancy Weiner era muy importante para el caso Lackford. Era una marchante de arte de Manhattan y estaba especializada en antigüedades asiáticas y del sudeste asiático. Ya estaba siendo investigada por el Departamento de Seguridad Nacional. En marzo de 2016 registraron su galería y la detuvieron. Tener acceso a los registros de Nancy fue el punto de inflexión en el caso contra Lackford. Abrió la puerta de par en par. Me acaban de ofrecer esta cabeza de bronce de Sri Lanka, altura 18 centímetros. La he comparado con una que tengo. Están buscando el cuerpo, pero hasta ahora no han tenido suerte. Todo lo que encontraron la semana pasada fueron 2 minas terrestres. ¿A qué precio estarías interesada en comprarla? Tengo una recién desenterrada que estamos limpiando. Agárrate. Me ofrecen este Buda de 56 centímetros recién desenterrado. Todavía está al otro lado de la frontera, pero vaya. Esto es de primero de contrabando. El saqueador lo encuentra y se lo vende a Lackford, que a su vez se lo vende a una marchante. Para un investigador no es habitual encontrar pruebas tan contundentes. Utilizamos la documentación que recibimos de Nancy para acusar a Lackford. Conspiración para cometer fraude electrónico y contrabando. Conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos. Introducción de mercancías con declaraciones falsas y un cargo de robo de identidad con agravantes. Si hubiera sabido que compraba las estatuas y que luego se las vendía a otros, no le habría llevado al templo. Me habría gustado ser un simple guía, no haber ido con él. No vender mis estatuas para dárselas a los ricos. Al mismo tiempo que fue encausado, los médicos lo declararon incapacitado. Poco después, su salud siguió deteriorándose y falleció. Me habría gustado que se hubiera enfrentado a un juicio y que hubiera respondido por los delitos que cometió. Su familia ganó una enorme cantidad de dinero con esto y siguen manteniéndolo. Julia Lackford, la hija de Douglas Lackford, firmó un acuerdo con Camboya para devolver cientos de piezas de la colección de Lackford. Tuvo la oportunidad de quedar bien y deshacerse del material robado. Sería una decisión fácil. Tuvimos que negociar con un representante de la familia. Fui a Londres para ir con él al campo y paramos en un pub. Hice una foto del pub cuando nos acercábamos, pensando que si desaparecía, alguien podría buscar esa foto en mi iPhone. Entramos a comer y Julia estaba allí. Me dijo, ¿listo para ver el oro? Entonces abrió el maletero del coche. Tenía unas cajas de cartón dentro, 4, y eran las joyas de Angkor. Había coronas, pulseras y brazaletes del imperio de Angkor. Ella empezó a abrirlo todo, a sacar cosas y a enseñármelas. Esto es un pendiente, esto una pulsera, y me entristeció y me avergonzó profundamente que los tesoros de ese gran imperio de la antigüedad estuvieran en el maletero de un coche a un par de horas de Londres.
A veces no todo es blanco o negro. Los saqueadores están colaborando con el gobierno. Han vuelto aquí para hacer algo bueno y liberarse por fin del mal karma. La gente todavía puede hacer algo bueno, incluso cuando ha hecho algo horrible en su vida. Pero cuando lo hicieron, se encontraban en una situación muy difícil. Es una hermosa historia de redención. Me sorprendió que, de repente, el Met anunciara que iba a devolver un lote de obras de arte camboyanas. Nos dirigimos al Aeropuerto Internacional de Camboya. Hoy vamos a recoger una escultura que viene de Nueva York. Es un gran día para Camboya. Y personalmente estoy muy emocionada. No puedo describirlo. Bueno, el sueño se está haciendo realidad. El Met ha devuelto estas 14 piezas, sobre todo porque saben que están relacionadas con Lackford. Si pensaran que no fueron robadas, jamás las habrían devuelto. Han hecho algo sin precedentes, devolver muchas piezas a Camboya. Pero no hay ninguna admisión de culpa, nada. Y eso está mal. Creo que ellos lo saben, conocen los antecedentes, saben que es arte manchado de sangre. ¿Está lloviendo mucho? ¿Es una señal de alegría? ¿Son lágrimas de alegría? Mis abuelos me dijeron que si veía las estatuas volver a Camboya, eso sería una garantía de paz. Y a medida que van regresando, pienso que sus palabras eran ciertas. Después de visitar los templos, ver los huecos vacíos y todo lo que aún falta, me di cuenta de que queda mucho trabajo por hacer. Hay muchas piezas por ahí. Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a encontrar a nuestros antepasados. Es difícil expresarlo con palabras. Es algo muy hermoso. Es el fruto del duro trabajo del pueblo Khmer. Llegaron hace 1000 años y pasaron tiempos difíciles, las luces y las sombras de nuestra historia. Por eso es muy importante para los camboyanos que nuestros antepasados regresen a casa.
Camboya ha vivido la guerra y el genocidio. Pero no somos solo eso. Es difícil seguir adelante si te centras en el lado negativo de la vida. Hubo un tiempo, hace muchos siglos, en el que construimos una gran civilización. Ellos ya no están, pero sus obras permanecen. El pasado, el presente y el futuro pueden conectarse.